Buenos días. Nuestro experimento tiene por nombre Luz, Seguridad Radiológica y su aplicación en la medicina. Como sabemos, constantemente estamos expuestos y rodeados de radiación electromagnética, la cual se puede clasificar en radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es ampliamente utilizada en el campo de la medicina, pues nos permite obtener imágenes médicas como los rayos X. Sin embargo, es capaz de producir cambios y daños en las células y el ADN. Es debido a esto que se implementan medidas de seguridad radiológica, tales como el blindaje, la distancia y el tiempo. Objetivos. Analizar el comportamiento de la luz visible en función del tiempo, distancia y blindaje. Relacionar el comportamiento de la luz visible con la radiación ionizante. Estudiar las medidas de seguridad radiológica y su aplicación en la medicina. Materiales y metodología. Se realizaron 5 experimentos en los cuales se analizaron las 3 medidas de protección radiológica: tiempo de exposición, blindaje y distancia. Todos ellos fueron realizados en un lugar aislado de la luz de fondo, focos y lámparas, con el propósito de que los resultados obtenidos no se vieran afectados. En primer lugar, se estudió el comportamiento de la intensidad de la luz en función del tiempo por medio del fenómeno de fosforescencia. Se analizó la emisión de luz de un reloj fosforescente a los 0, 30, 60, 90, 120 y 150 segundos después de haber retirado la luz de excitación, y se varió el tiempo en el que se incidió la luz sobre el objeto, 10 y 30 minutos. Para estudiar el comportamiento de la intensidad de la luz en función de la distancia, se varió la distancia entre una fuente de luz y una superficie de color negro con el fin de evitar que ésta reflejara la luz. Las distancias estudiadas fueron de los 10 a los 150 centímetros, en intervalos de 10 centímetros. Para el blindaje se seleccionaron materiales con distinta opacidad, como un protector de hojas, un vaso de vidrio, un contenedor de deli, un plástico PET, papel de baño y una hoja, a través de los cuales se incidió luz proveniente de una linterna colocada a 15 centímetros del objeto. Se analizó la intensidad de la luz que los distintos materiales dejaban pasar a través de los mismos. Se estudió además el efecto de la colimación de la luz utilizando una hoja de foamy con un recorte en forma de cruz, colocada a 40 centímetros de la pared, y una fuente de luz incidiendo sobre la hoja de foamy a 20 centímetros. Se capturó la evidencia de las proyecciones obtenidas sobre la pared de color claro. Finalmente, en cuanto a la aplicación de la medicina, se buscó ejemplificar un corte axial del cerebro con luz visible para entender el funcionamiento de los rayos X en la obtención de imágenes médicas. Se realizó un modelo de un corte axial cerebral utilizando materiales con distintas opacidades, como el cartón y una bolsa de plástico. A este modelo se le hizo incidir luz y se capturó la silueta proyectada. Resultados. A continuación, se muestran los resultados analizados por medio de ImageJ de las evidencias capturadas en cada experimento. En las gráficas se observa el valor en la escala de grises, eje Y, en función de la variable de cada experimento, eje X. Los valores en la escala de grises se relacionan con la intensidad de la luz visible. Tiempo. Se observa que la gráfica presenta un comportamiento decreciente, es decir, a medida que el tiempo de emisión de la luz absorbida por el objeto aumenta, la intensidad de la luz emitida es cada vez menor. Además, se puede notar un comportamiento decreciente en cuanto al tiempo de incidencia de la luz sobre el objeto, pues a los 30 minutos el reloj absorbía una mayor cantidad de luz que a los 10 minutos. Distancia. Las gráficas de los datos obtenidos de las evidencias analizadas en ImageJ muestran un comportamiento decreciente, evidenciando que la intensidad de la luz disminuye en función de la distancia. Cuanto más alejada esté la fuente de luz de la superficie de incidencia, menor será la intensidad en la zona. Blindaje. Se observó que los objetos que presentaban mayor transparencia o menor opacidad permitían que pasara una cantidad de luz mucho mayor a los materiales opacos como la hoja blanca y la hoja del papel de baño, habiendo menor variación entre los valores del vaso de vidrio, el contenedor deli y el plástico PET. Además, se observó que es suficiente una hoja blanca de papel para bloquear el paso de la luz casi en su totalidad. Colimación. Como los valores en la escala de grises se relacionan con la intensidad de la luz visible, los valores máximos corresponden a los píxeles con mayor intensidad y los valores mínimos a los de menor intensidad. Es por esto que se observa un cambio abrupto en las gráficas cuando se pasa de una zona muy oscura, donde la gráfica tiende a 0, a una zona iluminada. Aplicación en la medicina.
Se observan algunas estructuras cerebrales gracias a la diferencia en la opacidad de los materiales, lo cual aumenta o disminuye la intensidad con la que la luz visible incide en la pared de fondo. En el gráfico 11 es posible ver esta tendencia de la intensidad de la luz representada por el valor en escala de grises. Se observa que en las zonas que representan el hueso, la gráfica alcanza su punto más alto y decrece en el tumor, luego en la materia gris y finalmente alcanza sus puntos mínimos en la parte central más oscura. Conclusiones. Cuanto mayor sea el tiempo que se incide luz sobre un objeto, éste absorberá una mayor cantidad de la misma y la emitirá en un intervalo de tiempo. Conforme se aumenta la distancia entre la fuente de luz y la superficie de incidencia, la intensidad de la luz disminuye. Entre más opaco sea un material, menor será la intensidad de la luz que logra atravesarlo. La opacidad de un material permite utilizarlo como colimador, bloqueando ciertos haces y delimitando el área por la que la luz puede pasar. Podemos establecer una relación entre la luz visible y la radiación ionizante, debido a sus características en común. Es posible estudiar las medidas de protección radiológica con luz visible, debido a su naturaleza similar con la radiación de mayor energía del espectro electromagnético. De manera análoga a una radiografía, las distintas estructuras del cerebro son observables porque existe una diferencia en la cantidad de radiación que puede atravesar las estructuras, relacionada con su densidad. Los tejidos blandos permiten el paso de la radiación en mayor cantidad, grabándose en la placa en grises, oscuros o negro, mientras que el hueso y los tumores aparecen en color blanco.